Bruselas se preparaba eventualmente para poder recibir o abrir un centro de crisis. Otra información que la contradice señala que la OTAN ordenó la evacuación de su cuartel general en Bruselas, una medida que afecta al personal no esencial, sin embargo, a partir de esta misma tarde. Vale decir, solo el personal de emergencia se va a quedar en esa zona si es que la situación así lo amerita. Son 164 los muertos. Esta es la primera cifra, al menos inicial, que se entrega respecto de lo ocurrido en el World Trade Center. 164 los muertos en uno de los aviones que fueron utilizados para derribar la Torre Norte, la Torre Sur, en este caso, de la isla de Manhattan. 164 personas que murieron porque viajaban dentro del avión de American Airlines que había despegado esta mañana desde Boston y que aparentemente secuestrado chocó con esa misma torre que luego se desplomó. 164 muertos. Imágenes, Juan Manuel, del derrumbe de una de las torres realmente es impactante, ¿eh? Impresionante. Hay que agregar también, Juan Manuel, que el presidente Bush, que estaba en Florida cuando se produjo este atentado, según lo que se cree, debería haber viajado de regreso a Washington en esos minutos, pero según lo que explicó el general Clark de la OTAN, es que hay muchos planes de protección y para dar seguridad al presidente para que pueda tomar decisiones correctas frente a una situación de emergencia como esta. Entonces el destino del presidente norteamericano en este minuto no es conocido por razones de seguridad. En este minuto el presidente se encuentra a salvo, pero no se ha dado a conocer el lugar en que está, obviamente para evitar que se produzca cualquier otro accidente. Otro de los detalles que dio el general Clark, el general de la OTAN, es que el área en el edificio del Pentágono donde se produjo la explosión afectó el cuarto, quinto y sexto piso de una de las esquinas del Pentágono donde trabajaban en general el Departamento de Relaciones Públicas y algunos generales más administrativos, oficiales más administrativos de la milicia norteamericana. Finalmente este general Clark pide disculpas a los norteamericanos porque ellos sabían que esto podría ocurrir en algún minuto, siempre estuvieron preparados para algún ataque terrorista, sin embargo él dice, obviamente no hicimos lo suficiente. Bueno, el presidente Bush, y lo habíamos comentado hace aproximadamente una hora, había decidido efectivamente trasladarse desde Florida, aunque se le había recomendado que no se moviera de ese lugar, lo mismo que se había hecho con Colin Powell, quien está en Lima, Perú, participando en la 18ª Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. A ambos se les recomendó mantenerse en sus lugares porque como no se tiene claridad respecto de cómo se efectúan estos atentados, quiénes los está encabezando, ellos también podrían ser víctimas, aunque esta mañana ya muy temprano, cuando se tenía claro que se trataba de una ola de ataques suicidas, se había señalado que si el objetivo hubiese sido el presidente George Bush, definitivamente él ya hubiese muerto, porque acerca de él un avión en la escuela en la que él se encontraba en ese momento para hablar de educación hubiese sido tan fácil como atentar contra las propias Torres Gemelas en la isla de Manhattan. O quizás más fácil, ¿no? Bueno, insistimos que el dólar se ha desplomado en todos los mercados mundiales tras estos atentados en Nueva York. El euro se negociaba en 90,86 centavos de dólar. Imágenes del Pentágono en vivo y en directo. Las escasas imágenes que hay todavía, porque seguramente debe ser muy difícil para la prensa poder acceder hasta ese lugar. Solo imágenes que las cámaras de la televisión norteamericana han podido grabar para mostrarnos parte de los daños que sufrió las oficinas donde funciona la defensa de Estados Unidos. Se cree, Juan Manuel, perdón que interrumpa, que hay otro avión que aún continúa en el aire, que se cree que es de la compañía United. No, la compañía United se ha negado a hacer cualquier declaración hasta este minuto, pero se cree que es otra de las líneas aéreas que estaría involucrada. Recordemos que American Airlines era la primera y United sería la segunda que estaría involucrada de este avión que aún continúa en el aire. Por eso hay mucha preocupación dentro de los norteamericanos porque no saben qué es lo que podría ocurrir. Bueno, si la situación económica ya se estaba volviendo difícil con un Estados Unidos que no podía apoyar al resto del mundo porque estaba viviendo su propio proceso de desaceleración económica, claramente a partir de ahora y con las consecuencias colaterales que esto tendrá para el resto de las plazas financieras, para el resto de las economías mundiales que dependen fundamentalmente de Occidente y de este país en particular, están a partir de ahora viendo cómo quedan simplemente a la deriva. Tenemos un comunicado de prensa que lo entrega la Embajada de Chile en Estados Unidos. Francisco, finalmente sería ese el vuelo que cayó en Pittsburgh hace una hora atrás, más o menos. No se sabe aún la cantidad de gente que iba a bordo, por lo menos United Airlines no lo ha querido dar a conocer.
Sin embargo, existe preocupación por parte de esta aerolínea sobre la suerte que corrió el vuelo 175, es un Boeing 757 que partió desde Boston a Los Ángeles y se teme que este haya sido el vuelo que terminó incrustándose en una de las torres gemelas de Nueva York. En ese avión se cree habría un centenar de personas entre la tripulación y los pasajeros, pero aún tampoco se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que, como dijo Rafael, el alcalde Giuliani ordenó que se vaya toda la gente de Manhattan Bajo, en Nueva York. Las escuelas se están cerrando y se le está pidiendo a toda la gente, tanto de Manhattan como del centro de Washington, donde están los edificios federales, que se vaya a sus casas para permitir que todos los bomberos, ambulancias y gente de rescate pueda trabajar y rescatar a las víctimas de esta tragedia nacional, como lo denominó el presidente George Bush. Así es, agreguemos a esto que aquí en Chile el ministro Claudio Webb, el ministro secretario general de gobierno a nombre de Chile, ha dicho que este es uno de los días más negros con esta acción terrorista. Paralelamente ya se ha confirmado que se ordenó suspender la labor de las bolsas de comercio, tanto la bolsa electrónica como la bolsa de comercio de Santiago y en Valparaíso, hasta mañana miércoles. El IPSA llegó a caer hasta en un 2,5% aquí en Santiago, mientras el dólar subía más de 17 pesos. Creo que es interesante resaltar la negativa absoluta que han hecho ya importantes grupos palestinos a la autoría de estos atentados, lo cual nos empieza a desviar un poco la mira hacia otros grupos, como podría ser el que señalábamos, la Llama Islámica, que es egipcio o egipcia, o bien algún grupo afgano o iraquí. Yo quisiera recordar o volver a lo que estaba señalando Raúl Cuevas, en el sentido de que las Torres Gemelas, a ellas acuden cada día 50.000 personas. En realidad, en cada una trabajan aproximadamente 20.000 personas, pero diariamente concurren a las Torres Gemelas, ya sea para visitarlas o bien por razones de comercio, 150.000 personas. De manera que lo que pueda haber habido ahí en ese momento, las personas que pueden haber habido en las torres en ese momento pueden haber sido perfectamente 80 o 100.000. Se me había bajado el micrófono. 80 o 100.000. Las torres gemelas fueron construidas, inauguradas en 1973, cada una tiene 110 pisos y claramente son un símbolo de los Estados Unidos y además un símbolo del capitalismo. Allí hay 430 compañías de 28 países. Si uno sube por las torres, por estos inmensos ascensores, subía porque ya no existen, lo que encontraba eran grandes transnacionales. Cientos de empresas, concretamente 430 empresas del mundo distribuidas en sus distintos pisos. De manera que este es un ataque muy bien pensado, muy bien calculado y tiene todo un simbolismo. Con respecto a lo que señalabas tú al ataque al Pentágono, yo creo que también son símbolos, más que la posibilidad de inmovilizar al Pentágono propiamente. Yo creo que me da la impresión a mí de que son ataques símbolos. Está el World Trade Center como símbolo del capitalismo y del poder de los Estados Unidos, el Pentágono, que es todo su sistema de defensa. Lo que me sorprende es que no haya habido un avión sobre la Casa Blanca que habría completado la serie, ¿no? Correcto, contra el Ejecutivo, o sea, se ataca la defensa, se ataca el comercio y se atacaría eventualmente al gobierno, pero sin duda, como se señalaba aquí desde Chile, como se insiste desde prácticamente todos los países del mundo occidental, este ha sido el día más negro del terrorismo mundial. Mauricio, sí, Rafael. El punto ha llegado a tal extremo que Estados Unidos cerró su frontera con México por los atentados, mientras que las embajadas en todo el mundo están siendo evacuadas o protegidas contra eventuales ataques terroristas. En este momento se sigue todavía pensando cuál de los aviones perdidos fue el que se estrelló contra las Torres Gemelas. Uno lleva 65 personas a bordo, mientras que otro, el que se habría estrellado fuera de Pittsburgh, podría ser otro con 100 personas a bordo. Sin embargo, no se ha confirmado que sean los dos aviones de la United Airlines, porque también la Oficina Federal de Aviación informó que tiene varios aviones, o sea, hablarían de 5 aviones perdidos, lo que nos mostraría que se trata del ataque terrorista mejor planeado y coordinado de la historia, secuestrar 5 aviones y dirigirlos contra blancos civiles. Y como parte de toda esta confusión hay más, porque recién la aerolínea American Airlines ha confirmado hace solo minutos que otros 2 aviones de la compañía estarían perdidos y probablemente secuestrados.
según fuentes de la empresa en Washington, ambos aviones iban con pasajeros, uno con más de 100 personas, además de su tripulación, mientras que el segundo llevaría a unas 65 personas. También se confirmó lo que ya contábamos de un Jumbo 747 que se estrelló al sur de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, también en la zona este de los Estados Unidos. Mauricio, nos llega el primer aviso o advertencia de bomba en el extranjero. En Oporto, en este momento, en Lisboa, hay una alerta de bomba en los locales de la Embajada de Estados Unidos que debería detonar a las 14 GMT. Eso es exactamente en 12 minutos más. Se trata de la primera amenaza contra intereses estadounidenses en el extranjero tras la serie de atentados que hubo en territorio norteamericano. Sí, bueno, y estamos recibiendo también información nosotros a través del correo electrónico. Ustedes saben, Televisión Nacional tiene una señal internacional que se ve prácticamente en todo el mundo y estamos a través de nuestro sitio en internet tvn.cl recibiendo también alguna comunicación de chilenos en el exterior. Nos escribe Patricio Navia, él se encuentra en Nueva York, dice que están en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, justamente en la ciudad de Nueva York, que están prácticamente aislados, no hay televisión por cable, las líneas telefónicas en la ciudad están colapsadas. Hay más información, dice él, desde Nueva York, afuera de esta ciudad, de la que están teniendo los propios neoyorquinos. Y él nos escribe por correo electrónico que se ve solo gente caminando por Broadway, una especie de marcha silenciosa, un funeral, huyendo de la zona céntrica del downtown y del distrito financiero, algunos cabijibajos llorando. Nadie habla, algunos se veían, algunos se abrazan. Y otra imagen es el Washington Square, otro de los sitios turísticos más importantes de Nueva York. Ver allí cómo se caía la segunda de las Torres Gemelas. ¿Cuánta gente murió? Se pregunta. ¿Cuántas alcanzaron a evacuar? Más preguntas que respuestas en este instante. Bueno, tenemos información nuevamente de nuestro país. Les comentábamos que el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, había hablado del día más negro del terrorismo mundial, y tenemos también la opinión del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, hace algunos minutos. Escuchemos. Bueno, creo que es una gran desgracia la que hemos estado viendo esta mañana. No podemos sino lamentar que este tipo de hechos ocurran. Es ciertamente muy temprano para evaluarlo y asignar responsabilidades. Por lo tanto, esperemos con tranquilidad que los hechos transcurran y en el intertanto seguiremos preocupados de los problemas que tienen los chilenos. Yo quisiera esperar que este momento de intranquilidad natural que estamos viviendo se asiente para tener una evaluación tranquila del nuevo escenario y en base a él tomar posiciones. Bueno, la opinión del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, mientras se señala que, bueno, obviamente el número de víctimas es inmenso, pero todavía difícil de cuantificar. Hace algunos momentos ha hablado el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien ha dicho que solo la explosión y derrumbe de las torres del World Trade Center ha provocado un terrible número de víctimas pero que todavía no se puede cuantificar. Bernardo. A mí lo que me está causando especial preocupación en estos momentos, aparte del horror, ¿no?, de lo que estamos viendo, las imágenes y de lo que ha ocurrido esta mañana, son los posibles efectos económicos que esta situación pueda tener en Chile. Nuestra economía es enormemente abierta al mundo y en especial a países como los Estados Unidos, de manera que es fácil imaginar que esto puede tener algún efecto de bastante importancia en nuestra economía, en nuestras exportaciones. La tercera parte del comercio exterior va justamente a los Estados Unidos. Exactamente. Y a Europa, que también es otro aliado de los Estados Unidos y por lo tanto también va a sufrir indudablemente las consecuencias, a lo menos psicológicas, de todo lo que estamos viendo. Se me ocurre que las autoridades chilenas ya están reunidas analizando esta situación y ver cómo el país va a enfrentar los próximos días.
Claro, porque uno se queda de pronto con lo inmediato, lo que está ocurriendo en este instante y que recibimos en directo desde Estados Unidos, esta verdadera tragedia. Pero como hemos comentado acá, a partir de hoy, a partir de este 11 de septiembre, vamos a estar viviendo un nuevo ordenamiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la relación entre los países, pero también va a haber un impacto inmenso que no solo se está reflejando hoy en las bolsas, sino que probablemente va a tener un impacto mayor en un año que además había sido de crisis, un año con alto desempleo en Estados Unidos, un año donde las economías mundiales todavía estaban tratando de salir de este momento difícil, ¿no? Funcionarios oficiales, cuando hacían la investigación para su libro, ¿ellos vieron el ataque en toda su enormidad o estaba...? Bueno, y esas imágenes aparentemente corresponden al helicóptero del presidente Bush. Se había posado hace algún instante en el edificio del Pentágono, no sabemos si él va en su interior. Escuchábamos temprano al presidente de los Estados Unidos condenar obviamente toda esta acción terrorista, disponer los recursos tanto para ir en ayuda de las víctimas y de sus familiares, como también las medidas para investigar a fondo qué es exactamente lo que ocurrió. Pero a diferencia de lo que pudo haber sido el ataque terrorista del año 93, Bernardo, también contra las Torres Gemelas, nos decía Rafael Cavadas de nuestra sala internacional, este ha sido un ataque de un efecto impresionante, tremendamente coordinado además, donde se movieron en forma paralela, no sé estimarlo exactamente, pero varios grupos o varias células, como tú decías, con las cuales actúan los movimientos terroristas. A mí me parece muy impresionante lo ocurrido, precisamente en relación a lo que tú dices, el hecho de que tantos actos terroristas importantes se hayan podido realizar al mismo tiempo en un país como los Estados Unidos, donde el control es grande. Ingresar a aviones de los Estados Unidos es muy fácil para el señor Jim Carrison o John Clancy, pero para el señor Abdullah X, que tiene sus antecedentes de alguna manera registrados como proveniente de cualquier país enemigo de los Estados Unidos, en especial del Medio Oriente, es sumamente difícil trasladarse, movilizarse e ingresar a un avión. Y que esto lo hagan varios grupos en forma coordinada a una hora exacta en distintos puntos de los Estados Unidos con éxito me parece sorprendente, por decirlo menos. Sobre las consecuencias económicas que tú mencionabas, Bernardo, la OPEP confirmó que el presidente del petróleo de Venezuela confirmó, Ale Rodríguez, que el precio ha subido al menos $3 el Brent de Londres, pero que va a trabajar la OPEP unida para evitar una desestabilización de los precios, ya que según señaló el mismo Rodríguez, los especuladores hacen fiesta hasta en las peores tragedias, lo que lleva a pensar que la OPEP va a trabajar para aumentar su producción diaria de manera de evitar una alza brusca del petróleo en estos momentos donde la moneda norteamericana ha bajado, el oro ha subido y el petróleo también ha seguido al alza. Bueno, grandes problemas, grandes soluciones. Lo que estamos viviendo hoy es una conmoción mundial inmensa, pavorosa, inimaginable, frente a lo cual habrá que reaccionar adoptando medidas extremas conjuntas para que tengan efecto y realmente esta situación no lleve a una crisis como la que de alguna manera podemos avisorar, ¿no? Que sea una crisis global enorme. Ojalá que en los próximos días vuelva la calma, ya las medidas de seguridad extremas tengan éxito. Sería interesante también señalar que si bien es difícil controlar estos grupos, hay formas de lograrlo concretamente, por ejemplo, con la toma de aviones. Ya lo vemos en las aerolíneas israelíes El Al. Esta aerolínea israelí fue centro de ataque de grupos terroristas durante muchos años, hasta que sencillamente las líneas aéreas de Israel decidieron adoptar medidas extremas que son tan prolijas y tan perfectas que hace mucho tiempo que no se produce, muchos años, yo diría fácilmente más de una década, un atentado a una línea aérea israelí, a pesar de que muchos aviones de esa empresa vuelan por el mundo durante todos los días desde muchas capitales importantes. De manera que, bueno, a lo menos un ataque como este de alguna manera podrá preverse con la molestia enorme, con el retraso en los vuelos y Veíamos, Bernardo, que sí. United y American han confirmado la pérdida de 2 aviones cada una.
En este momento en el World Trade Center se han estrellado 2 aviones, en el Pentágono 1 y hubo una explosión después, y un tercero en las cercanías de Pittsburgh. Lo que no está confirmado en este momento es si los 4 aviones pertenecían a estas aerolíneas o si había también aviones o avionetas. La primera información dijo... Y el resto fue derivada a otros hospitales. La gente también acá, digamos, la gente que no está bajo peligro o que ha sido dada de alta justamente para dejar más espacio en los hospitales frente a otras nuevas víctimas que puedan aparecer. Andrea, se informaba también que en Washington el alcalde decretó situación de emergencia, incluso en algunos puntos de la ciudad habían salido militares a las calles. ¿Eso se sigue registrando? Sí, la ciudad fue declarada en completo estado de emergencia y asimismo, como tú lo mencionaste, las Fuerzas Armadas están bajo también estado de alerta, de gran alerta, y por supuesto ellos lo que están preocupados en este momento justamente es de mantener a salvo a la gente acá y no tanto de preocuparse. Por supuesto importa mucho también las víctimas, pero también su principal objetivo en este minuto es mantener a la ciudad bajo seguridad, digamos. Bueno, lo último que hemos sabido es que el presidente Bush no va a volver por lo pronto a Washington, a la Casa Blanca, y que se ha sido puesto a resguardo, aparentemente en un sitio militar que está preparado para recibir ataques nucleares. ¿Qué otra información hay respecto del primer mandatario norteamericano? Bueno, por supuesto que no se va a decir en qué parte está en este momento George Bush por el alto riesgo, digamos, que corre. Él, al igual que, por ejemplo, los senadores y diputados, han sido todos movilizados a lugares secretos dentro de esta ciudad, por lo tanto es muy difícil decir en qué parte se encuentran. Correcto. Están todos bajo estado de emergencia y de control de seguridad extremo. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, por este nuevo contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a retomar la comunicación ahora con el Aeropuerto Internacional de Santiago. Allí permanece la periodista Claudia Chento. Claudia. Buenas tardes, Mauricio, otra vez. Hace pocos momentos lograron abordar un vuelo LAN Chile las dos pasajeras musulmanas que habían sido desembarcadas del vuelo de Lufthansa que se dirigía a Buenos Aires y Frankfurt. Las 2 pasajeras son argentinas y están muy molestas con Lufthansa por lo que consideran una discriminación hacia ellas. Escuchemos las declaraciones que nos hicieron. Atroz. No hay derecho a hacernos lo que nos han hecho a nosotros. ¿Cómo fue? ¿Los bajaron? Nos bajaron directamente, sí, lo llamaron a mi yerno aparte, y el capitán del avión le dijo que no podemos viajar por ser musulmanes. Así que una discriminación total. No va a quedar así, nada más. ¿Elecciones legales? Sí, totalmente, a través del Estado, porque esto es una cuestión que no, a través del consulado. ¿Viajan a través de qué línea ahora? Ahora LAN Chile. LAN Chile. Nos aceptó LAN Chile. Chao, mami. Estas pasajeras, muy molestas como veíamos en las imágenes, anunciaron entonces acciones legales en contra de Lufthansa. Hace pocos momentos nos contactamos telefónicamente con representantes de la empresa que dijeron que el piloto había actuado de esta forma, en una forma de extremar las medidas de seguridad a raíz de los atentados en Estados Unidos. No se trata, dicen, de discriminación de raza, ni de sexo, ni de religión, sino solamente de extremar medidas de seguridad comprensibles en un día atípico como este, Mauricio. Muy bien, gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay otra información de última hora que indica que ha hablado nuevamente el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Ha dicho que el balance de muertos por los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York podría no conocerse, por lo menos durante esta jornada, pero que será más de lo que cualquiera de nosotros es capaz de soportar, anticipándose de alguna manera a lo que algunos indican podría ser de cientos de muertos, más allá de las personas que ya han fallecido en los 4 vuelos que fueron secuestrados durante esta mañana en Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en el país, la Embajada Palestina en Chile condenó la serie de atentados cometidos contra Estados Unidos. En la representación diplomática se extremaron también las medidas de seguridad. Con calles clausuradas y la custodia del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, la Embajada del Estado palestino en Chile sigue cada minuto la tragedia en Estados Unidos. La representación palestina tiene comunicación directa con la administración de Yasser Arafat y demoró muy pocos minutos en condenar el atentado. Es un acto salvaje, es un acto no tiene nombre. No solo Cuba, también en Afganistán el régimen del Talibán ofreció hoy una conferencia de prensa. Se le preguntó si acaso ellos estaban efectivamente detrás de esta tragedia. Dijeron que no tenían nada que ver.
Se cree que podrían haber sido milicias islámicas del Talibán o del terrorista número 1 del mundo y principal enemigo de Estados Unidos, Osama Bin Laden. Se cree que él podría estar detrás de esto, pero ellos lo han desmentido. En este momento no lo sabemos, pero podríamos decir que Afganistán, entonces, que es considerado un enemigo de Estados Unidos, también ha dicho que ellos no tienen nada que ver. Hasta el momento solo hay especulaciones. Eduardo. Muy bien, Anita, decir solamente que bueno, las Torres Gemelas están al sur de la Gran Manzana, como se le conoce a Nueva York, a solo 3 cuadras de Wall Street, en medio de muchos edificios importantes donde hay todo tipo de oficinas, solamente a 3 cuadras de Battery Park, lugar donde salen los ferries turísticos para ir a la Estatua de la Libertad. ¿Cómo habrá mirado la Estatua de la Libertad estas atrocidades del día de hoy? Y también donde hay el South Street Seaport, donde hay un montón de restaurantes donde acuden principalmente turistas y todas las personas que trabajan en el centro comercial y financiero más importante del mundo, en Nueva York, ahí en el sur de la Gran Manzana. Vamos, Anita, nuevamente con usted. Sí, tenemos otra información que nos llega de último minuto con estas reacciones internacionales. El movimiento de resistencia islámica Hamas, fundamentalista palestino, también negó hace pocos momentos no tener absolutamente nada que ver con estos ataques. Eso es lo que podemos agregar. El portavoz de esa organización integrista palestina, Abel Aziz, dijo que no cree que ningún palestino pueda estar detrás de estos ataques, porque los palestinos, dijo textualmente, solo luchamos contra la ocupación israelí y no contra civiles norteamericanos. Creo que esto es un dato muy importante que podemos agregar, Eduardo, en estos minutos, porque muchos palestinos y el mundo árabe también han estado... de vuelo. Y el último, el vuelo 175, Boeing 767 de United Airlines, ruta Boston a Los Ángeles, 56 pasajeros, 2 pilotos y 7 asistentes de vuelo. La aerolínea en un principio no informó dónde cayó, pero al final se supo después que también cayó en la localidad de Jennerstown, en el estado de Pensilvania. Te podría aportar que la aviación civil de Estados Unidos acaba de comunicar que el espacio aéreo norteamericano seguirá cerrado hasta mañana al mediodía. Hasta entonces habrá que esperar para que puedan ingresar vuelos comerciales a los Estados Unidos. El país continúa con sus fronteras cerradas. Decíamos en la mañana que la frontera con México está cerrada y entonces su espacio aéreo también permanecerá cerrado hasta por lo menos mañana al mediodía. Sí, recordar que hay alerta máxima en todo el territorio de Estados Unidos. Están cerrados todos los centros turísticos y de atracciones, como por ejemplo el Parque de Orlando. Hay evacuación de los edificios de la ONU en Nueva York, en las torres Sears de Chicago y en los rascacielos más altos de Boston, de Cleveland y de Minneapolis. También se ha producido la evacuación del Centro Espacial Kennedy. Estos ataques también llevan a reuniones urgentes para los dispositivos de seguridad previstos para los próximos Juegos de Invierno que se van a llevar a cabo en Salt Lake City. Anita, ¿más informaciones? No tengo en este minuto más informaciones. Sí podría decir que quizás cuántos millones de dólares en daños a la industria del turismo va a provocar esta serie de atentados, porque como vemos las repercusiones solo las vamos a conocer en el tiempo. Tenemos ahí imágenes de lo que fue esta sangrienta jornada transcurrida en la mañana. Lo que vemos ahí es el edificio del Pentágono. Un avión cayó ahí, un avión comercial, no está claro bien de qué línea aérea, no sabemos tampoco cuántos muertos y cuántos heridos se produjeron, pero sí nos decía Cecilia Domeyko, que está en Washington, que hay varias personas hospitalizadas. Anita, tenemos un cable que nos llega desde Los Ángeles. Fíjese que la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos suspendió hoy la entrega de los premios Grammy Latinos, el cual iba a desarrollarse hoy en esta ciudad. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Michael Green. Siga usted, Anita. Bueno, tenemos acá otra información que nos dice que Israel decidió evacuar a todos sus diplomáticos de Estados Unidos, medida muy importante. Además, ofreció a este país toda la ayuda que pueda necesitar tras los atentados de hoy. Esta ayuda, este ofrecimiento fue hecho por el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Shimon Peres, quien, recordemos, él estaba a punto de reunirse hoy día con Yasser Arafat en un primer encuentro que tenía todo el mundo consternado. Finalmente esto parece que no se ha producido y entonces Israel, que está muy preocupado porque la colonia israelí en Estados Unidos es sumamente importante, muy grande, decidió entonces evacuar a todos sus diplomáticos de este país por temor a que puedan ser víctimas de un atentado.
Los mercados europeos se desplomaron hoy después de los ataques terroristas contra Estados Unidos. El sector más afectado fue el de las tecnológicas, mientras que las únicas acciones que no han caído son las petroquímicas. En España, Repsol ha subido un 4,6% y Cepsa un 2,5%. Son rebotes de lo que ha acontecido hoy, Anita, y que empieza usted a resumir. Bueno, son entonces 4 aviones los que estarían involucrados entonces en esta seguidilla de atentados masivos y al parecer coordinados, atentados terroristas que hasta este minuto no tenemos claro quién los cometió. Tenemos 2 pistas de investigación, 2 líneas. Uno, el Ejército Rojo japonés, que se adjudicó en una llamada a un diario de Jordania la autoría. Eso no está confirmado, pero sí hay que informarlo. Y por el otro, que este lado tenemos a los fundamentalistas islámicos de Osama Bin Laden y todo lo que está involucrado con la milicia del Talibán que gobierna Afganistán y que se cree que ellos podrían estar detrás de estos atentados. Ellos lo han negado, pero por ahí van en estos minutos las líneas de investigación. No tenemos claro cuántos son los muertos, cuántos los heridos. Se cree que podrían ser muchísimos. Así también los daños a la industria del turismo. Las 2 torres gemelas, ahí vemos, desaparecieron por completo. Yo me imagino que debe ser impresionante para la gente que está ahí y que ha visto, que ha visitado estas torres gemelas, ver ahora que no hay nada. En su lugar está todo destrozado, todo vuelto humo, como fue eso, envuelto en llamas, en cenizas. Debe ser impactante caminar ahí por ahí y no ver estos 2 símbolos, estos 2 edificios de 110 pisos cada uno, que eran el corazón financiero de los Estados Unidos. En resumen, podemos decir que estos ataques terroristas han apuntado a 2 blancos claros. Uno, el poder financiero de los Estados Unidos, y el otro, el corazón político de ese país, porque los objetivos escogidos fueron las 2 torres gemelas, el World Trade Center de Nueva York, y en Washington, el Pentágono. Además, ha habido otra explosión, otro avión que se estrelló en Pensilvania. No tengo muy claro ahí cuántas víctimas hay en ese lugar, pero lo que sí está claro es que ha sido una seguidilla, una ola de atentados terroristas coordinados, masivos, realizados simultáneamente contra el corazón político y financiero de los Estados Unidos. Y la reanudación de vuelos en y hacia los Estados Unidos, suspendidos a raíz de ataques terroristas en Nueva York y Washington, será autorizada posiblemente mañana, dijo el martes un portavoz de la Aeronáutica. La Administración Federal de Aviación ordenó el cierre del espacio aéreo luego de los ataques con aviones de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y al Pentágono en Washington. Me parece que va a ser interesante seguir lo que va a ser la postura norteamericana dentro de las próximas horas. ¿Qué respuesta va a haber por parte de Estados Unidos? Las investigaciones que va a realizar el FBI. ¿Qué va a pasar con todas las reuniones, la diplomacia internacional? Vamos a tener que estar muy pendientes a ver cuál va a ser la reacción del gobierno norteamericano dentro de las próximas horas, Eduardo. Así es, tengo una pequeña reseña de lo que son las Torres Gemelas, Anita, que sería interesante que nuestros telespectadores la conocieran. Una ciudad llena de edificios famosos, como usted hacía mención delante. Las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio se imponían como enormes esculturas de cemento y cristal que parecían flotar sobre la punta del denominado Bajo Manhattan. Los pilares de 110 pisos cada uno parecían simples en su forma, pero eran maravillas arquitectónicas que albergaban, atención, 1.200 empresas, muchas de ellas activas en el comercio internacional, planeadas a principios de la década de 1960 como parte de un proyecto de renovación urbana. Los primeros edificios del complejo, de un costo de $1.200 millones, se inauguraron en 1970. Las Torres Gemelas se completaron en 1976. Eran inmensas en cada detalle: 43.000 ventanas, 99 ascensores, 411,8 metros de altura y un diseño destinado a ser centro de confluencia del comercio internacional. Hasta el martes fue el edificio más alto de Nueva York. Cuando se completó el complejo de 7 edificios en 1988, el centro había atraído veintenas de empresas, incluso mercado de materias primas, firmas de inversión, bancos, firmas legales y un hotel. En las torres trabajaban, atención, unas 50.000 personas. El complejo, que incluía una terraza de observación y numerosas atracciones turísticas más, recibía 90.000 visitantes cada año, según la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, a cargo de la administración. Pero no solo atrajo a las empresas, sino también
a los terroristas. El 23 de febrero de 1993 se hicieron estallar explosivos en un garaje subterráneo y hubo 6 muertos y 1000 heridos. 6 extremistas islámicos fueron convictos por el hecho y condenados a prisión perpetua. Las evidencias del FBI en esa oportunidad incluían documentos de un conspirador que escribió que el ataque tenía por objeto desmoralizar al enemigo, entre comillas, volando las torres que constituyen los pilares de su civilización. Hasta ahí una pequeña reseña histórica de las que no vamos a poder ver a partir de hoy, las Torres Gemelas. Completísimo el informe y la historia que tú nos has contado de las Torres Gemelas de Nueva York, como decíamos, uno de los símbolos más importantes financieros de los Estados Unidos. Me imagino que la gente que vive allá y que todos los que los conocieron deben estar muy impactados. Yo vuelvo a decir que debe ser impresionante mirar ya el hoyo que debe haber ahí, porque ya no están las torres, tiene que ser pura desolación, pura destrucción. Me imagino que es un día muy triste en la historia de los Estados Unidos. Ya está marcando un día negro que sin duda será recordado en mucho tiempo. Eduardo. Gracias, Anita. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Una de las Torres Gemelas de Nueva York. Estas son imágenes que están siendo proporcionadas por la cadena norteamericana CNN. Es una recopilación entonces, como decíamos, cuadro a cuadro. Se ve el avión y luego el impacto. El primer impacto, la bola de fuego de una de las Torres Gemelas. Sí, es la segunda que fue atacada, Anita. No alcanzo, sí, porque el edificio ya está humeándose ahí, se está humeante, entonces esta es el segunda nave, se trata de una nave más pequeña. Tenemos, Eduardo, en este minuto a Andrés Alamán en el teléfono. Andrés, ¿nos escucha? Tú estás en Estados Unidos, en Washington, ¿así es? Adelante. Sí, yo escucho perfectamente bien. Sí, efectivamente estoy acá en Washington y la verdad es que, bueno, este ha sido un día absolutamente impresionante, ¿no? ¿Podrías contarnos, tú viste cómo se produjo el ataque contra el Pentágono, el avión que cayó? ¿Cuál es la situación que se vive en estos minutos allá en la capital norteamericana? No, bueno, yo efectivamente no vi el lugar exacto y el minuto exacto en que se produjo el choque del avión contra el Pentágono, ¿no? Pero por supuesto conozco muy bien el lugar. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí hay una verdadera situación generalizada, yo diría, de estupor, de estupefacción y simultáneamente de desaliento, y una sensación muy generalizada de vulnerabilidad. La verdad es que lo que ha ocurrido aquí en la capital de Estados Unidos en este día va a ser irreproducible, porque la verdad es que entre las 9:30 de la mañana o las 9 de la mañana, que era un día absolutamente normal, hasta que empiezan a aparecer las noticias, hasta las 12 o 12:30, simplemente la ciudad se vació absolutamente y un día normal de semana se transformó en un domingo en la tarde, las calles absolutamente vacías. Yo anduve en el metro hace un rato y la verdad es que la gente tiene una expresión absolutamente impresionante. Hay gente que llora y una sensación como de enorme angustia. Y eso tiene que ver con lo siguiente, que de alguna manera hay que entender que este ataque terrorista no solamente ha sido efectuado con una precisión ni con una perfección, por así decirlo, inimaginable, sino que hay que entender la simbología que hay detrás. O sea, dispararle y finalmente de hacer que colapsen las Twin Towers, de alguna manera es dispararle al corazón del poderío económico de Estados Unidos, que es Nueva York. ¿Y qué decir del Pentágono? El Pentágono acá en Washington es, como quien dice, el Ministerio de Defensa, es la expresión en la mente que todo norteamericano tiene respecto del poderío militar de su propio país. Y que un avión de las características de lo que son un 757, un 767, entre, no es así, por uno de los lados del Pentágono y finalmente lo perfore de la manera en que lo ha hecho, ha generado un impacto verdaderamente indescriptible. Entonces no solamente es ver las imágenes de televisión, es ver como las Twin Towers, que son como quien dice uno de los lugares de visita obligado en Nueva York, son tragadas por el humo, sino que además la simbología que está detrás. La verdad es que Estados Unidos está absolutamente impactada. A mis amigos americanos realmente no les sale el habla respecto a lo que han vivido en el día de hoy. Andrés, ¿hay alguna medida de seguridad que se haya ordenado a todos los habitantes de la capital norteamericana? Mira, todas, o sea, pero por ejemplo, a mí lo que me tiene más impresionado es que se suspendieron todos los vuelos comerciales en Estados Unidos hasta mañana a las 12. Si ustedes se imaginan, y todos
solamente eso, también los vuelos particulares, ¿no? Es decir, en Estados Unidos no está volando en este minuto un solo avión, entre otras cosas porque durante bastantes horas, para mi gusto bastante más horas de las que correspondía, no estaba todavía suficientemente claro cuántos eran los aviones que de alguna forma habían sido secuestrados. Incluso se hablaba de 2 aviones de American Airlines, 2 aviones de United. No estuvo claro durante mucho tiempo, hasta que ya se sabe que el avión que chocó el Pentágono es un avión que salió aquí de un aeropuerto cerquita aquí de Washington, que es un avión de American Airlines. Entonces están todos los aeropuertos cerrados. Medidas de seguridad en la calle aquí en la ciudad no se ve porque, como le digo, la calle está, la ciudad se vació y la gente tenía ganas de estar en sus casas. Pero no cabe ninguna duda que esto es lo que los americanos llaman un breaking point, o sea que hay que pensar no solo en que las represalias que el gobierno americano va a tomar van a ser muy fuertes en todos los terrenos, en el terreno político, en el terreno diplomático y yo creo en el terreno militar. Los temas de seguridad en los aeropuertos ya se están mencionando como un tema que no puede seguir exactamente igual. Imagínense si lo que la gente se pregunta aquí es una cosa muy simple. ¿Cómo hacer posible que se puedan secuestrar aviones de esta naturaleza? La especulación es, por ejemplo, ¿qué pasó con los pilotos? Obviamente que me imagino yo que lo que estos grupos terroristas hicieron fue secuestrar a los aviones y claramente tienen que haber reemplazado a los pilotos o por lo menos haberlos obligado de una manera que uno no se imagina a chocar contra sus objetivos. Eso técnicamente es una cosa bastante difícil. ¿Andrés? Entonces todavía es muy temprano, pero que van a haber cambios en los terrenos que estamos viendo, en la seguridad de aeropuertos. El tema del terrorismo a contar de hoy día en el mundo va a ser un tema que se va a abordar de forma distinta. ¿Cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación, tú que estás allá en Washington? ¿Cuál ha sido la cobertura de los radios, de la prensa escrita, de la televisión? Bueno, prensa escrita todavía no. La televisión aquí es extraordinariamente, digamos, veloz, como todo el mundo sabe. Pero la verdad es que yo creo que hay algunas cosas que no se hicieron lo suficientemente bien. A ver, por ejemplo, la información respecto de qué estaba pasando con los aviones demoró bastante en acudir. Y esto que quizás no es una cuestión que pueda imputarse a los medios de comunicación. A mí personalmente lo que me ha impresionado mucho es la ausencia de las autoridades del gobierno norteamericano durante horas. O sea, se produjo el asunto, la noticia corrió como un verdadero reguero de pólvora, y durante mucho rato lo único que hubo fue una pequeña declaración del presidente, que yo no la vi, que él estaba en Florida, como dando a entender que se iba a desplazar acá a la capital. Pasaron un par de horas y la verdad que no, desde el gobierno no había nadie que se asomara, ¿no? Y posteriormente apareció el presidente de los Estados Unidos, entiendo que en Luisiana, haciendo un speech, un statement muy cortito. De manera que en ese sentido, digamos, la información podría haber sido mejor. Ahora, lo que es absolutamente impresionante, yo estoy aquí en la pieza de mi hotel en este minuto, son lo que están dando en este minuto los canales de televisión. ¿Por qué? Porque están apareciendo todo tipo de filmaciones de aficionados. Al principio todas las tomas